Si me encontraran en la calle y me preguntaran a qué me dedico, les diría que trabajo desde casa como consultor para una empresa de lavandería industrial. Después de todo, esa es la historia de cubierta que me han proporcionado. ¿La realidad? Mi trabajo es incluso más sencillo. Cada viernes por la noche, me visto bien, me dirijo a cierto teatro en el centro, tomo asiento y veo una función. Eso es todo. Solo me toma un par de horas a la semana y gano una cifra de 6 dígitos al año, con todos los beneficios que uno podría imaginar. Lo sé, lo sé. Suena demasiado bueno para ser verdad. Casi cualquier persona en el planeta mataría por tener un trabajo como el mío. Al menos, quizá, hasta que descubren qué tipo de funciones me obligan a presenciar. Antes de comenzar, sin embargo, necesito que tengas en cuenta que soy una buena persona. Dono miles de dólares al fondo para la selva tropical de cada cheque de pago, y mis hijos y yo hacemos trabajo voluntario en el banco de alimentos semanalmente. Soy un creyente devoto, y sé que iré al cielo cuando muera. Después de todo, nunca he lastimado a nadie. Jamás he levantado una mano para herir a un alma viviente. ¿Cómo podrían llamarme pecador, cuando todo lo que hago es mirar? Esto comenzó hace unos 3 años, cuando la oferta de trabajo llegó a mí en mi momento de mayor desesperación. Lo único que me dijeron fue que, cada viernes por la noche, asistiría a una función en el teatro más elegante de la ciudad. Eso era todo. Al principio, estaba desconcertado. ¿Qué demonios sé yo sobre teatro, ballet u orquestas? ¿Me habrán confundido con algún crítico importante? Durante nuestra conversación telefónica, sin embargo, me aseguraron educadamente que no se requería ninguna habilidad crítica. Todo lo que pedimos, dijeron, es que estés ahí para presenciar. Todo en ello gritaba estafa, pero pensé, ¿qué más da? En el peor de los casos, escucho un discurso para algún esquema piramidal o tiempo compartido, lo rechazo educadamente y me voy con algo de dinero en el bolsillo. Me quedé atónito cuando llegué al teatro. Docenas, tal vez cientos de personas, entraban, todas con trajes elegantes y vestidos deslumbrantes. Me puse la ropa más formal que podía permitirme, pero aún así me sentía completamente fuera de lugar. El teatro estaba reservado exclusivamente por mi empleador y solo mis compañeros colegas podían entrar. ¿Cuánto habría costado contratar a una multitud tan masiva solo para asistir a esta función? ¿Quién podría financiar algo así? Traté de vaciar mi mente y simplemente me dejé llevar por esa marea humana que fluía por las puertas. Cada miembro del personal vestía un refinado traje completamente negro, con corbata y camisa del mismo color, al punto que parecían oscurecer el aire a su alrededor. Todos llevaban una máscara blanca de comedia, el neopreno estirado en una sonrisa de risa perpetua, que me pareció casi burlona. Nos exigieron entregar todos los dispositivos electrónicos, incluso nos registraron y pasaron un detector de metales. Luego nos recordaron que no debíamos abandonar nuestros asientos bajo ninguna circunstancia durante la función, recomendándonos usar el baño antes de que comenzara el espectáculo. Y que debíamos permanecer en silencio y con los ojos abiertos. Repetían el mismo mantra una y otra vez, sin distracciones. Sin desvíos. Sin lapsos de concentración. Recuerda, estás aquí para presenciar. Si hubiera estado solo, me habría ido en ese momento. Había un cosquilleo en el fondo de mi mente, alguna parte primitiva de mí gritándome que algo andaba terriblemente mal. Pero la mentalidad de grupo es algo poderoso. Todos los demás parecían tranquilos, entregaban sus teléfonos sin protestar. Había algunos rezagados, probablemente otros novatos como yo, pero finalmente también cedieron. Si todos los demás lo hacen, pensé, ¿por qué no yo? ¿Quién quiere ser el único paranoico que se pierda un sueldo fácil? Al entrar en un teatro impresionante, como salido de hace 3 siglos, lo que más me impactó fue la composición del escenario. Parecía la parte trasera de un piano, con extrañas palancas y martillos de caoba que parecían dedos manipulando incontables líneas de alambre de piano, algunas de más de 3 metros de largo. Todos los alambres tensos se extendían en formaciones extrañas por el escenario, lo que me recordó, de alguna manera, a la telaraña de una araña. No podía comprender una máquina tan compleja, pero con tan poca aparente utilidad.
La naturaleza de las funciones siempre varía. A veces es una obra de Shakespeare, un ballet, una ópera, incluso un espectáculo de marionetas. Ese día, era un concierto con una pequeña orquesta de cámara de unas 35 personas. Parecían estudiantes, jóvenes e inexpertos, con un aire nervioso, como si fuera su primera vez actuando ante un público así. Mayormente una sección de cuerdas, más uno de cada instrumento de viento, y solo un par de cada tipo en cuernos y percusión. El director era uno de los miembros del personal con máscara de comedia. Estaba desconcertado. ¿Quién gastaría tanto dinero solo para que una orquesta pequeña y amateur tocara en un lugar tan prestigioso? Seguramente, pensé, alguno de ellos debía ser hijo de un multimillonario. Era la única explicación. He comprendido desde entonces, siempre es el mejor momento. El comienzo de la función, cuando puedes, si lo intentas, perderte en la presentación y pretender que todo está bien, que todo es normal. Es mejor en esos días afortunados cuando los intérpretes en el escenario no tienen idea del tipo de peligro en el que están. Eso lo hace más fácil para todos. Ese primer día, yo era tan ignorante como ellos y simplemente disfruté de la música. Quizás algún snob de las artes orquestales notaría sus errores amateur, pero para mi oído inexperto, sonaban bien. Agradable, incluso. Pero una pregunta comenzó a abrirse paso en mi mente, al principio como un leve zumbido, luego como un martilleo dentro de mi cráneo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? En cierto punto, sospeché que la pausa intermedia ya debía haber llegado. Pero no había ventanas, y me habían obligado a entregar mi reloj electrónico en la entrada, así que realmente era imposible tener una noción del tiempo. Al principio lo desestimé, achacándolo a mi pésima capacidad de atención. Sin embargo, eventualmente, otros comenzaron a notarlo también. Nadie se atrevía a hablar, pero entre los novatos noté cejas fruncidas y miradas de reojo, confundidas y preocupadas. Los intérpretes también parecían inquietos, murmurando entre ellos y gesticulando hacia el director, que no dejaba de mover sus manos enguantadas con esos movimientos robóticos y mecánicos. Si tuviera que adivinar, ya habrían pasado 2 horas y comenzaban a verse exhaustos, deshidratados. Algunos incluso parecían estar al borde de dejar de tocar. «Sigan tocando», dijo una voz. De repente, todos los alambres del escenario vibraron con fuerza y se tensaron con los movimientos de los mecanismos de la maquinaria, que parecían los dientes de una trampa de oso al activarse. Esa voz, rugiendo como un trueno, pareció emerger del escenario mismo, acompañada por un estruendo metálico como si engranajes estuvieran chocando entre sí. Eso pareció asustarlos lo suficiente como para someterlos por un tiempo. No fue hasta media hora después que mi vida cambió para siempre. Estaban interpretando una sonata tranquila, por lo que todos pudieron escuchar de repente el sonido extraño, acompañado de un grito de dolor. Mis ojos se dirigieron rápidamente a una de las violinistas. Una de las cuerdas de su violín se había roto, golpeándola directamente en el ojo. Pude ver el rastro de sangre dividiendo su pupila antes de que el líquido rojo emergente reemplazara todo el ojo con una espesa mancha carmesí. Se puso de pie, llevándose una mano al ojo herido y tanteando a ciegas con la otra, haciendo gestos en busca de ayuda médica. Y mientras lo hacía, esa extraña red de palancas, martillos y poleas cobró vida con un rugido y un chirrido, como si se activara la trampa más cruel del mundo. La eficacia de la máquina fue tan rápida como brutal. Esos mecanismos semejantes a brazos robóticos dirigieron un alambre hacia su cuello, como si intentaran estrangularla. Pero se movieron con tal velocidad que el alambre pareció atravesarla, como si ella no estuviera allí. Por un momento, pareció estar bien, como si nada hubiera ocurrido. Y luego, las cosas empezaron a desprenderse de ella. Su cabeza, separada del cuello, junto con la mano que había estado presionando sobre su ojo, y las yemas de los dedos de la otra mano, con las que había estado agarrando demasiado alto. Todo fue cortado con precisión quirúrgica. El tiempo pareció ralentizarse mientras las partes caían al suelo con un sonido húmedo, y su cuerpo pronto la siguió, como si le tomara unos momentos darse cuenta de que estaba muerta. Sucedió tan rápido que era difícil sentirse realmente horrorizado. Era más como asombro, tal vez.
Todos mirábamos los trozos de carne que una vez fueron una joven prometedora con sueños y esperanzas. La telaraña de alambres todavía vibraba y se agitaba a su alrededor, y la voz mecánica rugió una vez más. «Sigan tocando». No se les dieron más advertencias. Algunos saltaron de sus asientos por puro instinto, sin pensarlo. Ninguno de ellos logró avanzar más de un paso antes de que los alambres los partieran en dos. Los demás simplemente continuaron tocando exactamente como lo habían estado haciendo, como si sus cerebros se hubieran congelado ante lo que habían presenciado y operaran en piloto automático. Hasta que poco a poco recuperaron sus facultades y se dieron cuenta de que ese instinto les había salvado la vida. Donde antes había belleza en la sala, ahora la orquesta se había reducido a un sonido discordante, un grito largo y tembloroso, como una burla grotesca de la música. Sujetaban sus instrumentos con manos temblorosas y sudorosas, tocando lo suficientemente bien como para evitar provocar la ira de los alambres que se tensaban a su alrededor. Poco a poco, entendieron que se les permitía hablar. De inmediato comenzaron a gritar con tanta fuerza que casi lograban ahogar esa cacofonía miserable que alguna vez fue música. Algunos suplicaban desesperadamente al personal, otros lanzaban amenazas, ya fueran legales o físicas. Nada de lo que dijeron logró alterar a los hombres y mujeres enmascarados, que permanecían inmóviles como estatuas. Al darse cuenta de esto, dirigieron su atención hacia nosotros. Un muro de ojos enrojecidos y llorosos escaneaba al público en busca de algún indicio de compasión, rogándonos que nos uniéramos contra el personal, llamándonos bastardos enfermos por quedarnos ahí sentados mirando cómo morían. Una mujer rubia, violinista, ideó la estrategia más cruel y brillante de todas, simplemente comenzó a contarnos sobre sí misma. Cada detalle que se le ocurría, lo derramaba entre sollozos y lágrimas. Mi nombre es Vera Hayes. Ese es mi esposo, allá. Señaló a un hombre de cabello oscuro en la batería. Había sido el más silencioso de todos, como si estuviera ahorrando fuerzas. Tenemos una hija pequeña. Tiene 8 años y adora a su mamá y a su papá. Ese se llama Lucy. Le encantan los caballos, y yo estaba ahorrando para darle clases de equitación algún día. Deseé desesperadamente taparme los oídos, pero sabía que eso iría contra las reglas. ¿Por qué no puede callarse de una vez?, pensé con amargura, apretando los dientes. Realmente la odiaba. La odiaba más que a nadie en mi vida. ¿Pero por qué?, me pregunté, algún fragmento de mi razón todavía vivo. Es una víctima aquí. No te ha hecho nada. Pero me di cuenta de que la odiaba porque me recordaba que era humana. Me recordaba lo que le estaba haciendo. Lo que todos nosotros le estábamos haciendo, sentados ahí en complicidad. Y casi funcionó, también. Casi resolví salvarla. Pero entonces escuché el estruendo de un disparo desde muy atrás de mí. El disparo vino de uno de los trágicos en la galería superior, estaba seguro. Casi cometí el error de mirar atrás. En cambio, mantuve mis ojos fijos al frente, imaginando quién acababa de ser alcanzado. ¿Habían escondido un teléfono y tratado de llamar al 911? ¿Habían intentado escapar? ¿O tal vez no pudieron soportarlo más y tomaron la fatal decisión de desviar la mirada? Intenté distraerme estudiando el mecanismo imposible que animaba los alambres ensangrentados. No podía entenderlo, era una máquina imposible, que desafiaba todas las leyes básicas de la geometría, y parecía operar automáticamente, con una inteligencia malévola. Tal vez era una extensión de la criatura que componía el escenario mismo. Era un ser vivo, de eso estaba seguro. Respiraba bajo los intérpretes, y su sangre se absorbía en las tablas del suelo en segundos, como si el teatro la consumiera. Después de algunas horas, la orquesta había quedado en silencio, con las gargantas destrozadas de tanto gritar. No podía imaginar estar en su lugar. Incluso solo mirar era una prueba de resistencia. Muchos de ellos estaban sangrando sobre sus instrumentos, con cortes que cruzaban sus manos y brazos. La mujer del corno francés estaba luchando más que nadie, sus pulmones y manos ardiendo por el agotamiento. No puedo, acabó gritando con un pequeño y ronco grito, dejando caer el corno al suelo cuando su cuerpo no pudo más. Lo siento tanto, no puedo más.
Un alambre atravesó su carne en un instante, y de repente ya no tenía boca para hablar, ni ojos para ver, ni mente para pensar. Todo quedó desparramado sobre el escenario, que se sació de esa vitae derramada. Otro disparo resonó. Me estremecí en mi asiento, con el sudor resbalando por mi frente debido al terror. Alguien entre el público había desviado la mirada, y me di cuenta de que yo estaba a punto de hacer lo mismo, de no haber sido por ese sonido que me sacó de mi estupor. La mayoría de los intérpretes murió de maneras similares en las horas siguientes, ya fuera por cometer errores o porque sus cuerpos simplemente no resistieron más. Por monstruoso que parezca, en silencio rezaba para que acabaran rápido. Estaban condenados desde el momento en que subieron al escenario. ¿Por qué alargarlo durante tantas horas, solo para que lo inevitable sucediera de todos modos? Ahora entiendo que es casi imposible tomar esa decisión, rendirse y aceptar la muerte, enfrentándose a todos nuestros instintos naturales. Pero el auditorio apestaba ya a los fluidos corporales de quienes no podían contenerse más, y la maldita mujer a mi lado no dejaba de llorar, sin parar en absoluto. Vera y su esposo resistieron más que nadie, quizá porque se tenían el uno al otro. Habían pasado más de 12 horas, tal vez hasta 20, y seguían tocando un pequeño dúo en perfecta sincronización, a pesar de todo. Para ese momento, simplemente hablaban entre ellos como si nada estuviera mal, como si nadie los estuviera mirando. Cariño, cuando salgamos de aquí, te voy a llevar a Martha's Vineyard. Sé que lo he dicho durante tanto tiempo, pero... Dios, gasté tanto dinero en esa estúpida moto, dijo él. A Lucy le va a encantar. Vera rió suavemente. No sé. Tal vez sea aburrido para una niña pequeña. ¿No es todo un montón de ancianos? Él se rió, débilmente. O, tal vez en el pueblo. Pero ya la conoces. Una vez que la metas al agua, no la puedes sacar. Es una nadadora nata, te lo juro. ¿Crees que la veremos en las Olimpiadas algún día? Jaja. Era surrealista observarlos, como si estuviera espiando una conversación privada entre una pareja en su propia casa. Pero podía notar que ambos intentaban mantener una ilusión de normalidad, cualquier cosa para mantenerse cuerdos mientras pasaban las horas. Aunque trataban de sonreír y reír, había un temblor en sus voces, una desesperación, un miedo a lo que podría suceder si la conversación se detenía por un instante. Muchas cosas que dijeron eran demasiado personales para relatar aquí. Hablaron de viejos arrepentimientos, errores del pasado, resolvieron todas las discusiones que habían tenido en sus años juntos. Era como si quisieran asegurarse de decirse todo lo que necesitaban antes del final. Creo que, al menos, les debo su privacidad. Pero el esposo estaba deteriorándose rápidamente. Se movió demasiado rápido, golpeando el platillo con la mano y dejando un gran tajo en su palma, que sangraba a un ritmo alarmante. Ahora tambaleaba, cada vez más mareado, con la mirada perdida, el habla arrastrada y su interpretación cada vez más desordenada. Vera intentaba desesperadamente mantenerlo enfocado. Háblame, cariño. Piensa en la playa. A Lucy le van a encantar las conchas. Elegirá su favorita y la pondrá en ese pequeño estante de su cuarto, con todos sus trofeos. Ella hablaba sin parar, pero al final él solo pudo emitir gruñidos débiles como respuesta. Se inclinaba peligrosamente en su asiento, hasta que el palo de su tambor salió volando de su mano, dejando una nube de niebla rosada en el aire a su paso. Y aún así, él seguía moviendo las manos como si estuviera tocando, como si ni siquiera se diera cuenta. Entonces, de repente, sus ojos recobraron claridad, miró su mano vacía con incredulidad, y los alambres tensaron y vibraron a su alrededor. En un instante, él se levantó de su asiento y corrió hacia nosotros. Sabía que todo había acabado para él. Solo quería enfrentarse al mundo una última vez, en un acto de desafío final. Incluso cruzó su mirada con la mía, y jamás olvidaré la expresión en su rostro. ¿Por qué están viendo esto? Malditos enfermos. Retorcidos bastardos, lanzó su último palo de tambor, cuya trayectoria lo habría dirigido directo hacia mí. Pero los alambres lo destrozaron en el aire, cortándolo desde 100 ángulos distintos hasta que desapareció en una nube de polvo. Y luego, hicieron lo mismo con él.
Vera no gritó ni sollozó. Solo se tensó y dejó escapar un pequeño jadeo, como cuando sabes que la inyección es inevitable, pero aún así duele. Y entonces, quedó completamente sola. Nos miró como si quisiera decir algo, expresar lo que estaba ocurriendo dentro de ella, pero ¿qué quedaba por decir? Había pasado casi un día entero gritando hasta quedarse sin voz, usando todas las palabras posibles que se le podían ocurrir. Nada ayudó. Nada significó nada. En su lugar, se expresó a través de la música. Comenzó a tocar el solo más triste y desgarrador que jamás había escuchado, uno que sabía que estaba improvisando en el momento, con el que comunicaba las partes de sí misma que las palabras no podían abarcar. Nos miró a todos, uno por uno, como si quisiera recordarnos que no éramos una masa amorfa, que todos éramos responsables de manera individual. Apenas recuerdo el sonido ahora, como si lo hubiera soñado, y aún así, la memoria desgarra mi corazón. Tocó durante lo que pareció una eternidad. Y al final, dejó su violín con calma, se puso de pie y se inclinó ante nosotros. Y entonces, fue deshecha. Todos a mi alrededor se pusieron de pie de repente, y yo fui arrastrado por ellos, en una ovación que se prolongó sin cesar. Gritamos, lloramos, lanzamos cosas, golpeamos los asientos con los puños, nos arrancamos el cabello, reímos y bailamos juntos. Fue la catarsis absoluta después de tanto silencio, después de un día entero de contenerlo todo. Nunca antes me había sentido tan conectado con una multitud de personas en un nivel tan profundo y espiritual. Salimos del teatro tambaleándonos, como una procesión de espectros con rostros vacíos y ojos cansados. El personal fue tan educado como siempre, agradeciéndonos por asistir y esperando que hubiéramos disfrutado del espectáculo. Algunos arrastraban los cuerpos de los miembros del público que habían sido abatidos. Cuando finalmente emergí al mundo exterior, me quedé atónito al descubrir que aún era la misma noche en que había entrado. Dentro del teatro habían pasado al menos 20 horas, estaba seguro de ello, pero para el mundo exterior, solo habían transcurrido 2. Exactamente la duración indicada en la oferta de trabajo. Juré que nunca volvería. Había sido parte de algo malvado, algo incomprensible, y me perseguiría para siempre. Pero el año siguiente fue de desesperación constante, con deudas creciendo mientras las oportunidades laborales disminuían a un ritmo igual. Aguanté casi un año, pero al final, cedí. Y para mi horror, la siguiente función fue más fácil, ahora que sabía qué esperar. Y la siguiente lo fue aún más, y luego la siguiente. La función siempre es diferente, pero el resultado siempre es el mismo. Debo recordarme que no soy culpable de lo que hacen allí. Yo solo miro. Vemos morir gente todos los días, en las noticias y en línea, personas que sufren destinos horribles, a menudo en lugares que nuestros propios países ayudaron a desestabilizar. ¿En qué son diferentes mis acciones, realmente? Todos debemos aceptar que cosas terribles suceden en este mundo, y lo único que podemos hacer es mirar el horror de frente, o apartar la vista. ¿Es más moral apartar la vista, o es simplemente más cobarde? Y además, ¿no sería peor para ellos si no hubiera público? Si tuvieran que morir allí en la oscuridad, solos. Sin que nadie los viera. Sin que nadie se preocupara. Sin que nadie los recordara. Después de todo, alguien tiene que ser testigo.